Queridos amigos de todo el país, otro fin de semana más acompañándolos con los temas importantes de la semana. Uno de ellos en esta semana ha sido el tema del empleo. Así que esta es la propuesta para compartir con todos ustedes información interesante, información que hay que conocerla para entender todos estos procesos que está viviendo el país. Comenzamos. Muy bien, amigos, en esta oportunidad les voy a presentar a mis invitados. Contenta de tenerlos acá porque vamos a hablar de un tema económico, un tema muy, pero muy importante para el país. Rodolfo Erostegui, buenas noches, gusto de tenerte acá. A Víctor Vacaflores también, gracias por acompañarnos. Julio Alvarado, buenas noches, Julio. Y Roberto Ballesteros, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bien, a ver, ¿cuál es la situación del empleo en el país, Rodo? Tú que estás en este tema laboral hace tantos años. 35 años. 35 años, imagínense ustedes. Sí. Bueno, mire, una primera aproximación al tema laboral, debemos reconocer todos que es muy baja la tasa de desempleo, porque cuando hablamos de empleo generalmente nos referimos fundamentalmente a lo que ocurre con el desempleo. El empleo no preocupa mucho, pero sí nos debería preocupar, y te voy a decir por qué. Inicialmente, la tasa de desempleo está bastante baja. Yo hace algunos años atrás dije que la tasa de pleno empleo, que me estoy refiriendo hace muchísimo tiempo atrás, era aproximadamente un 5%, porque hay un porcentaje importante de los desempleados que son los desempleados friccionales, aquellos que están en tránsito a encontrar un empleo y que lo van a encontrar. Ya. ¿Sí? Y por consiguiente, esa tasa de 5% me parecía que era una tasa de pleno empleo. Pero me estoy refiriendo hace más de 10 años para decir que no estamos no abarcando este periodo. Posteriormente, debido al auge de la minería, auge de la construcción, se ha ido canalizando casi toda la mano de obra hacia ese tipo de actividades. Construcción y minería, donde los salarios incluso llegaron a ser bastante altos o llegan a ser bastante altos. Pero la demanda de mano de obra tanto en la construcción como en la minería es una demanda de mano de obra de baja calidad, que no tiene capacitación. Uh-huh. Carlos Marx señala esto como una demanda de trabajo simple. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos nosotros es que ha habido ese tipo de propuestas de absorción de mano de obra. Tan es así que el municipio de Chuquisaca, en el periodo de más auge minero de los últimos años, no podía encontrar ningún obrero que sea capaz para la construcción, de reparación de calles, etcétera, porque todos iban a Potosí. Y en el municipio de Potosí llegaba alguien, se empleaba en el municipio de Potosí, y a los 15 días renunciaba porque ya se había enganchado a alguna cooperativa minera. Entonces la tasa de desempleo bajó considerablemente. En la ciudad de La Paz era con frecuencia, nosotros veíamos en cualquier restaurante, en cualquier tienda, en cualquier negocio, se requiere ayudante, se requiere cocinero, se requiere, qué sé yo, ¿no? Demanda. Había una demanda, ¿no? Entonces, la tasa de desempleo bajó mucho, ¿no? Y ahora mismo que el gobierno hace unos 2 meses, si es que no me equivoco, señaló que la tasa de desempleo era de 4.1, ¿no? Entonces, ese es un tema, que el desempleo es bajo, pero por el lado de los que están empleados, tenemos que ver la calidad del empleo. Yeah. ¿Sí? Y en términos de calidad del empleo, la primera aproximación es por lo menos el 50-60% de la población está empleada en el sector informal, lo que conocemos como sector informal. Vendedores, cuentapropistas, en servicios de baja incorporación tecnológica, ¿no? Etcétera, que tienen unos ingresos muy bajos, que no tienen cobertura de la seguridad social, no tienen
una jornada de trabajo estable, pueden trabajar un día 3 horas y al otro día 15 horas, ¿no? Es indistinto, hay una jornada excesiva o una jornada muy pequeña. Entonces, estamos en una situación en el sector informal o los que están empleados en una situación de mala calidad del empleo. Yeah. Y entre los asalariados tenemos que señalar que casi el 80% de los trabajadores están empleados en unidades pequeñas. Y en las unidades pequeñas la calidad del trabajo tampoco es buena. Entonces yo creo que se tiene que comenzar a indagar este tipo de temas y comenzar a formular políticas para mejorar y elevar la calidad del empleo. Pero hay un dato curioso que me llamó ayer la atención, es de una declaración de algún funcionario del CEDLA, no recuerdo muy bien, que decía que la gente ya no estaba recurriendo a buscar un empleo de asalariado, sino que estaba buscando un empleo de cuenta propia. Bruno Rojas dijo eso, ¿no? Sí, creo que sí. No escuché el nombre, sino ya vi el milagro nomás. Ya no supe del santo. Entonces, ¿qué decía? Él decía eso, que la gente ya no estaba buscando, ya no tenía la opción de buscar un empleo, es decir, no era su primera opción buscar empleo como asalariado, sino su opción era poner su propio negocio. Y creo que tienes razón, no estoy seguro, pero creo que... Es otra mirada de generar su propio empleo, ¿no? Sí. ¿Cómo piensas, cómo ves el tema desde el ministerio? ¿Cómo se está viendo, tú que estás de director general de empleo ahí en el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo se está viendo esto? A ver, podríamos verlo desde 2 puntos de vista, ¿no? El salario... Por favor, sírvanse, perdón, por favor, sírvanse. Agüita, vinito. El salario como el trabajo remunerado. Lo que quiere decir que el trabajo es uno de los elementos constitutivos de la economía, es uno de los elementos constitutivos del ser humano. No es una exageración afirmar que el trabajo es el hacedor, en realidad es el verdadero Dios. Todo, absolutamente todo lo ha hecho el trabajo, incluso a nosotros. Quiere decir que incluso deberíamos tener una visión del trabajo no como el elemento al que recurre el ser humano para simple satisfacción de sus necesidades materiales. Es una necesidad social, es una necesidad cultural, es una necesidad humana el trabajo. Hasta interna, ¿no? Porque una persona que se siente útil es una persona que mira el mundo desde otra perspectiva. Esa necesidad interna generalmente la expresan los viejos, ¿no? Los abuelos, es decir, la gente que sigue levantándose a las 5 o 6 de la mañana, no tiene que hacer, es jubilado, pero necesita trabajar. Esta vena, por ejemplo, la tengo yo de mi padre, ¿no? El trabajo es algo sagrado, es algo sublime, es algo que hace al ser humano, etc. Por tanto, tiene que ser un elemento fundamental en la atención de cualquier gobierno, absolutamente de cualquier gobierno. Unos responden por principios en general y otros por las necesidades y las presiones políticas. Probablemente este no sea el espacio para debatir, analizar ese tema. La tasa baja en Bolivia, la más baja de América Latina, 4.5 al 31 de diciembre del 2016, podríamos efectivamente decir que es pleno empleo. Ya. Es decir, la desocupación en Bolivia no es un conflicto, no es un problema existencial. No debería serlo. No como en otros países, por ejemplo, que dicen, pucha, el desempleo ha subido al 13, al 14, al 15%, y claro, hay una demanda de emplearte de lo que sea. Y ves, obviamente, gente profesional, ahí tienes en Argentina, hay un promedio gente profesional trabajando de otra cosa. Un promedio de 8.5 más o menos en toda la región. Y comparto que el problema nuestro es calidad de empleo. Sí, nuestros mayores desafíos tienen que ver con calidad de empleo.
Pero esto tiene que ver con una estructura, con una matriz, con un cimiento básicamente capitalista de la sociedad. Es decir, nunca va a haber pleno empleo. Nosotros somos una sociedad capitalista que necesita un ejército de reserva, mano de obra barata para subsumir en su proceso. Y no se logra, es decir, el pleno empleo en absoluto. Rostiger dice 5% es alto, pero es una buena intención pensar que 3%, 2.7% ha dicho el gobierno, es en pleno empleo. Incluso el 4.5 podríamos... O sea, esa es la intención del gobierno cuando dice vamos a llegar al 2.8%. Sí, la idea es una actitud política en eso, de bajar los niveles, pero comparto en que 4%, hasta 4.5% podríamos hasta en el límite de pleno empleo, ¿no? O sea, esa es nuestra realidad. Independientemente de este lenguaje universal, el gobierno tiene una decisión de bajar los niveles. Seguramente hablamos luego sobre el plan de urgencia. El gobierno para nada ha renunciado al empleo con dignidad, con seguro, con derechos, etc., ¿no? Ese es un desafío realmente importante, pero no es algo que se resuelve de la noche a la mañana. Claro, es un proceso. Julio, ¿cómo ves el tema del empleo? A ver, tú desde la academia, con esta mirada de economista que tienes, ¿cómo ves el tema del empleo a nivel regional? Porque es un tema que se lo ve también justamente por la implicación que tiene y el impacto económico a nivel regional y a nivel del país. Bueno, el tema del empleo es demasiado complicado. Demasiado complicado porque una cosa son las estadísticas y otra cosa es la realidad. Y eso no solo en Bolivia, en América Latina. O sea, las estadísticas que tenemos generalmente lo que están reflejando es un determinado sector, el sector formal. No hay una medición sobre el tema del empleo en el sector informal. Y por el otro lado, una de las grandes deficiencias que se tiene es que se habla de empleo o de desempleo, pero no se hace cálculos ni trabajos sobre el tema del subempleo, que ese para mí es el nudo gordiano del problema, ¿no? Porque dicen, bueno, está trabajando, claro, está trabajando vendiendo dulces. Y yo siempre a mis estudiantes les digo, a ver, en la calle Loaiza, en una cuadra, ¿cuántos compatriotas tenemos nosotros que están vendiendo dulces? O que están vendiendo cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿no? Entonces decimos, pero si tenemos 6 dulceros en una cuadra, porque el trabajo es práctico, no es teoría. El tema de fuentes de trabajo es cada uno de nosotros o tiene fuentes de trabajo o no tiene fuentes. La teoría no le va a ayudar en nada, ¿no? Entonces, esos compatriotas que están vendiendo dulces, que están vendiendo helado, están subempleados. Trabajan más de 8 horas, están 12, 14 horas ahí en la calle, pero el país los está desaprovechando. Esa mano de obra podría estar generando riqueza social, ¿no? Pero no lo hace. Está ahí vendiendo algunos productos. Y yo creo que si miramos nosotros la troncal en Bolivia y de muchas capitales, de todas las capitales latinoamericanas, vemos este tema central, el subempleo, cantidad de gente en las calles, en el comercio minorista para sobrevivir. Entonces, la mirada del empleo tiene que ser diferente. No podemos nosotros hacer un análisis del empleo con teorías, con indicadores de países desarrollados, porque nuestra realidad es totalmente diferente. La presencia de un sector informal en Bolivia, eso, y en América Latina, eso naturalmente le da otro aspecto al tema laboral. Por eso, cuando hablamos de empleo, para mí las estadísticas que ahora se sacan y se sacaban antes no están reflejando esa realidad del subempleo y tendríamos más bien que trabajar ahí. Y con lo que aquí decía Rodolfo, ese comentario de la opinión de algún experto del CEDLA, es justamente eso. La gente ya no quiere un trabajo
no un asalariado, dependiente. Porque primero los salarios que se pagan son bajísimos, son bajos, ¿no? El sector formal no ha podido despegar, y más adelante vamos a dar nosotros algunas estadísticas que llaman la atención. Entonces, ¿qué es lo que está evitando que la gente se muera de hambre? Es el sector informal. El sector informal se ha convertido en aquel bolsón donde la gente puede ganar dinero para su subsistencia, especialmente de este comercio informal pequeño, ¿no? No estamos hablando de los grandes contrabandistas ni de los grandes comercializadores. Y ahí se está yendo la mano de obra que debería tener un empleo sostenible, digno. Y otro sector que está absorbiendo es el sector del transporte. Por eso también nuestras ciudades van a colapsar un día de estos por la cantidad de minibuses. Y mientras más chico el minibús, ahí eso significa que hay mayor subempleo en Bolivia. A ver, Roberto, tú como exdirector también del Ministerio del Trabajo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ves? ¿Cuál debería ser la mirada a partir de esta iniciativa que ha tenido el gobierno con este plan nacional? ¿Cuál debería ser la mirada de la reactivación y para bajar la tasa de desempleo en el país? A ver, previo unos comentarios a las cosas que han señalado los compañeros, y creo que es importante puntualizar algunos temas, ¿no? Yo creo que la región latinoamericana específicamente está viviendo, como todos, ojo, porque es un efecto global, y ahí no creo que haya mayor discusión, la economía global se ha empezado a desacelerar, ¿no? En más o menor medida, en diferentes regiones del mundo, del mundo. Claro, se fue manifestando crisis económicas en algún momento y otras crisis financieras, ¿no? Europa no termina de salir de una crisis del 2008, 2009, no termina de salir. Y los efectos nos llegan, pues no, Bolivia y la región no están desconectadas de eso, ¿no? Y el tema de la desaceleración en la región obviamente nos tocó a unos países con mayor efecto y a otros con menor impacto. Eso es una realidad, no creo que haya tampoco discusión en ese tema. En el caso de Bolivia, los indicadores, los que tenemos, los que usualmente se utilizan, claro, nos dicen que estamos mejor en la región, ojo, estamos mejor en la región, ¿no? Lo cual no quiere decir que internamente pues, no tengamos problemas, tenemos problemas obviamente de manera particular, pero a nivel macroeconómico en la región es uno de los países que ha sabido sobrellevar y ha sabido pasar este vendaval de desaceleración a nivel mundial, ¿no? Yo creo que eso es importante situarlo, ¿no? Para que después entrar a lo interno. Yo creo que la temática de empleo es importante porque, bueno, es uno de los medios por los cuales se genera ingreso para la familia y para la actividad, para la sobrevivencia, por tanto, ¿no? El compañero Alvarado hablaba de que, bueno, hay que ver el tema del empleo de otra dimensión, ¿no? Los datos estadísticos con los que se cuenta precisamente son los que hay, los